and I was lucky enough to play a fantastic final and to win that Champions League that most of the people will remember. Ja, wir sollten nicht übersetzen. Okay. He knows that cup is mine. Well, at least we had the chance to win it back together with Madrid as well. Carlo Ancelotti, un hombre que resuena en la historia del fútbol con la grandeza de los títulos, pero que curiosamente no siempre recibe el reconocimiento que merece. Es el único entrenador en ganar la liga en las 5 principales competiciones europeas y ostenta el récord de más Champions League conquistadas, con 5 en su haber. Y aún así, cuando se habla de los estrategas más influyentes de la historia, su nombre no siempre es mencionado con el mismo fervor que los de Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, José Mourinho o Jürgen Klopp. Es más, algunos críticos han osado decir que Ancelotti no hace nada en el banquillo. Antes de empezar, la pregunta ¿es Carlo Ancelotti un genio subestimado o simplemente un gestor de vestuario con suerte? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete a Estadio Central para más contenido futbolístico. Pero, ¿qué es lo que realmente hace Carlo Ancelotti? A diferencia de otros entrenadores que son conocidos por imponer estilos tácticos revolucionarios o filosofías de juego inquebrantables, Ancelotti se distingue por algo completamente distinto: la capacidad de adaptación. No es un técnico obsesionado con formaciones rígidas ni con esquemas inamovibles, sino que ha sabido moldear sus equipos para maximizar el talento de sus jugadores. Mientras que Guardiola es visto como el arquitecto del fútbol de posesión y Mourinho como el estratega de la batalla táctica, Ancelotti ha construido su legado con otra filosofía, la de permitir que el talento brille sin restricciones. No encierra a sus jugadores en sistemas complejos, sino que les da la libertad dentro de una estructura equilibrada. Esa flexibilidad ha sido la clave de su éxito y el motivo de por qué su metodología sigue funcionando en cada equipo que dirige. Are you at your best though? Sorry? Are you at your best? No. Or are you tired as well? No, I am dead. In this sense, dead. Completely. Algunos dirán que su método es poco ortodoxo, que no impone un sello distintivo en sus equipos, pero esa misma versatilidad ha sido su mayor fortaleza. Le llaman el técnico de la gestión humana, el entrenador que entiende que el fútbol es tanto sobre táctica como sobre las personas que la ejecutan. Zlatan Ibrahimovic lo resumió mejor que nadie. Mourinho sabe cómo manejar a un futbolista, pero Ancelotti sabe cómo tratar a una persona. En el fútbol de élite, la motivación puede ser un arma poderosa, pero no es eterna. Un equipo puede rendir al máximo impulsado por la emoción, pero con el tiempo el fuego de la ambición se apaga. Los jugadores alcanzan el éxito, se relajan y comienzan a preguntarse qué más pueden lograr o qué más les puede ofrecer el club. Sin embargo, Ancelotti ha demostrado que hay una fuerza aún más potente: la lealtad y el respeto genuino hacia un entrenador que no solo los ve como piezas en un tablero, sino como seres humanos. No se trata solo de dirigir desde el área técnica, sino de compartir con los jugadores, de construir una relación de confianza, de convertir un grupo de estrellas en una familia. Para algunos esto puede parecer un detalle menor, pero es precisamente este enfoque el que ha permitido que Carlo Ancelotti sea tan exitoso en cada equipo en el que él ha trabajado. Su liderazgo no se basa en el miedo ni en la imposición, sino en el entendimiento y la adaptabilidad. I am a record man. Champions League, I had the luck to come here last year and to have a fantastic season. Quizás su filosofía tenga raíces en sus orígenes. Creció en un ambiente humilde, en una familia de agricultores que le enseñó la paciencia y la importancia de sembrar para luego cosechar. No puedes estar ansioso por los resultados, dijo en una entrevista con The Times. Si haces las cosas bien, los resultados llegarán. Ese mismo enfoque ha aplicado a lo largo de su carrera, tanto como jugador como entrenador. Como mediocampista, Ancelotti nunca fue la estrella del equipo, pero comprendió cómo hacer brillar a quienes lo rodeaban. Fue una pieza clave en el dominante Milan de los años 80, no porque anotara goles espectaculares, sino porque sabía qué hacer para que sus compañeros pudieran jugar mejor.
Esa misma mentalidad es la que ha trasladado al banquillo. Sin embargo, su evolución como entrenador no fue instantánea. Al inicio de su carrera, influenciado por la rígida disciplina táctica de Arrigo Sacchi, era un fiel creyente del 4-4-2 y rechazaba cualquier desviación de ese esquema. De hecho, cuando dirigía al Parma, tomó una decisión que luego consideraría un error. Dejó fuera a Roberto Baggio, simplemente porque no encajaba en su esquema táctico. Era uno de los mejores jugadores del mundo y lo dejé fuera porque no tenía cabida en mi sistema. Admitió más tarde, fue un error que le enseñó una lección clave. En lugar de encerrar a los jugadores en un esquema, debía construir el esquema en torno a los jugadores. Esa epifanía lo llevó a una transformación radical en su manera de dirigir. Cuando llegó a la Juventus entendió que no podía forzar a Zidane a jugar en una posición que no le convenía. Zidane era el mejor jugador de mi equipo. Tenía que jugar donde pudiera rendir al máximo. Yo tenía que adaptarme a él, no al revés. Fue entonces cuando Ancelotti realmente comenzó a brillar como entrenador. El Milan de Ancelotti es el mejor ejemplo de cómo su flexibilidad le permitió alcanzar la grandeza. No impuso una táctica rígida, sino que construyó un equipo en torno a las fortalezas de sus jugadores. Uno de sus movimientos más brillantes fue retrasar a Andrea Pirlo para convertirlo en un organizador desde la base del mediocampo. Pirlo luego reconoció que ese cambio le cambió la carrera y lo convirtió en el jugador que todos conocemos. Pero no solo era cuestión de posicionar a jugadores en nuevos roles, también sabía cuándo modificar su alineación para maximizar el rendimiento del equipo. En lugar de mantener un 4-4-2 clásico, permitió que jugadores como Kaká, Rui Costa o Seedorf tuvieran roles más ofensivos y dinámicos, dando lugar a la famosa formación en diamante en el medio campo. Gracias a esta capacidad de adaptación, el Milan llegó a 3 finales de Champions League en 5 años, conquistando 2 títulos europeos y quedándose a nada de un tercero si no fuera por la histórica remontada del Liverpool en Estambul. Carlo, massive congratulations, a record 5th Champions League title for you. What does this one mean? It seems a dream, but not a dream, reality. Really happy for sure. Really difficult game as usual. They played better in the first half, we played better second half. But the final is like this. We were able to win, it was a fantastic season. Esa misma versatilidad le ha permitido triunfar en clubes tan distintos como el Chelsea, el PSG, el Bayern Múnich y el Real Madrid. No importa la plantilla que tenga, Ancelotti sabe cómo hacerla funcionar. No impone su ego sobre el equipo, sino que escucha, analiza y encuentra la mejor manera de potenciar el talento disponible. Cuando Carlo Ancelotti tomó las riendas del Milan y luego del Chelsea, llevó su filosofía de gestión a otro nivel. No solo construyó equipos ganadores, sino que estableció un ambiente en el que sus jugadores se sentían parte de algo más grande que el fútbol. En lugar de un técnico que impone tácticas inflexibles, se convirtió en el líder que daba voz a sus jugadores, permitiéndoles ser parte activa en la estrategia del equipo. Para muchos fue la primera vez que sintieron que su opinión importaba en la construcción de un plan de juego. John Terry lo dijo mejor que nadie. No jugaban solo por ganar títulos o por la gloria del club, sino porque querían ver a su entrenador triunfar. No era simplemente su jefe, era alguien a quien respetaban y apreciaban genuinamente. Y con un lazo tan sólido, ese Chelsea dejó su marca en la historia, rompiendo barreras con más de 100 goles en una sola temporada de la Premier League y conquistando el primer doblete doméstico del club. Creo que para nosotros es importante ganar hoy. Obviamente lo voy a ver porque es un partido que va a ser obviamente muy entretenido. Como aficionado, mañana voy a ser un aficionado del fútbol. Uno de los rasgos más distintivos de Ancelotti es su calma absoluta en el banquillo. Algunos lo ven como una falta de autoridad, pero él lo explica de una forma clara. Gritar más no significa que los jugadores te escuchen mejor. Su liderazgo no es de imposición, sino de pasión y comprensión. Se ha ganado el apodo de Don Carlo no solo por su trayectoria, sino porque sus jugadores lo ven casi como una figura paternal, alguien que realmente se interesa por ellos más allá del fútbol. Conoce sus historias, sus familias, sus preocupaciones y eso genera una conexión que va mucho más allá del vestuario. Esa empatía fue clave cuando llegó al Real Madrid. El club venía de un periodo turbulento con tensiones en el vestuario.
Y su primer objetivo no fue táctico, sino humano. Relacionar nuevamente a jugadores clave como Iker Casillas y Sergio Ramos, quienes habían quedado resentidos tras la era Mourinho, fue una de sus primeras acciones. Poco a poco reconstruyó un grupo que parecía roto, y el resultado fue evidente en la cancha. E incluso Pepe, un jugador que había sido visto como el villano del equipo, reconoció que Ancelotti cambió la percepción del Madrid. La gente nos odiaba, pero con él todo cambió, admitió el defensor portugués. Más allá de mejorar la moral del equipo, también fomentó una mayor cohesión dentro del vestuario. Promovió la convivencia entre jugadores de distintas nacionalidades, animándolos a aprender los idiomas de sus compañeros para fortalecer los lazos. Un ejemplo claro fue Toni Kroos, quien al llegar a Madrid apenas interactuaba fuera de su círculo alemán con Khedira. Gracias a Ancelotti, poco a poco empezó a hablar español, y el resultado fue una química en el campo que se convirtió en parte fundamental del éxito del equipo. Bien, antes de explicar bien la prioridad, que no era complicarse el partido en hacer jugadas complicadas, en perder balón innecesario, que te podían encontrar descolocado, si te marcan al 2-0, entonces ahí el partido era muy complicado. Para Ancelotti, la clave del fútbol no está en imponer esquemas rígidos, sino en potenciar las habilidades naturales de sus jugadores. No los limita con tácticas estrictas, sino que les da libertad para expresarse dentro del campo. No tengo un estilo fijo, mi estilo cambia con los jugadores que tengo, ha dicho en múltiples ocasiones. No les digo qué hacer, interpreto cómo jugar con el balón y les permito explotar su creatividad. Esa conexión única con sus compañeros es lo que hace que su método sea casi imbatible. Mientras otros entrenadores dependen de esquemas y estrategias, él apuesta por la química y la confianza. Ha dirigido a 10 ganadores del Balón de Oro, lidiando con egos enormes, sin que ninguno de ellos se sintiera por encima del equipo. Ahora, con la inminente llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, Ancelotti tendrá la oportunidad de hacer algo aún más grande, convertir a una estrella en parte de un engranaje colectivo donde su motivación no sea solo la gloria personal, sino el deseo genuino de jugar por su equipo y su entrenador. I will put Modric, Ooh, I didn't expect that. How good is he? and amazing. Keeps the ball, never gives it away. And it's difficult. The choice from the left side could be Frank or Thiago. You tell me. No, Frank, then. El tiempo ha demostrado que el enfoque de Ancelotti no solo funciona, sino que es sostenible. Otros entrenadores requieren cambios constantes de plantilla cuando sus esquemas dejan de ser efectivos, pero con Ancelotti la estrategia es la plantilla. Su forma de trabajar no depende de sistemas tácticos inquebrantables, sino de la capacidad de construir relaciones sólidas dentro del equipo. Y si el pasado sirve de referencia, no hay duda de que seguirá redefiniendo el fútbol y dejando su huella en la historia. ¿Es la química y la confianza la clave definitiva del éxito o el talento puro sigue siendo lo más importante? Deja tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para más contenido.